haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Si alguna vez has escuchado predicar a los maestros de la prosperidad, de seguro habrás notado muchas falsas enseñanzas, ya que tuercen las escrituras para beneficio propio, que como lo hacen, enseñando todo fuera de contexto. Y hoy analizaremos una práctica diabólica donde los miembros de estas iglesias son manipulados y afectados significativamente, mientras que los líderes se benefician de esta manipulación. ¿Pero por qué le llamo prácticas diabólicas? Simplemente porque lo que no proviene del reino de la luz proviene del reino de las tinieblas. Y todo lo que no provenga de la revelación bíblica bien interpretado dentro de su contexto es el simple resultado de los deseos carnales del hombre y no de Dios. Hoy, en el primer capítulo de esta serie, estudiaremos la práctica número 1, titulada "No recibes tu milagro porque no tienes fe". En mi opinión, esta es la práctica más diabólica de estos falsos maestros de la prosperidad, debido a que de esta provienen los supuestos pactos. Sí, ellos practican pactos de obras en plena era de la gracia. Los miembros dan dinero a estos pastores a cambio de un milagro. Y hoy tocaremos dos supuestos pactos que a mi parecer son dos puntos muy importantes a analizar por su significado y trascendencia eterna. Y el primero es el pacto por la salvación de un familiar. Y el segundo, el pacto por la sanidad de alguna enfermedad crónica. Nosotros desde afuera y bíblicamente sabemos que esto es una estafa. Pero ¿por qué los miembros siguen ahí? ¿Por qué siguen pactando? Porque cuando no reciben el milagro prometido a través de este pacto, los falsos maestros les aseguran que es por falta de fe y que deben seguir pactando, entregándoles más dinero hasta que este milagro ocurra. Mis hermanos, esto es malvado, esto es maligno, esto es despreciable, es un robo y un daño irreversible a las personas. Pero yo les pregunto, ante este supuesto pacto hecho entre este falso maestro y un miembro manipulado en sus emociones más íntimas por una necesidad genuina y algunas veces hasta carnal, ¿pero dónde queda la voluntad de Dios en todo esto? ¿Ustedes creen que pueden manipular al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, si no es su voluntad? Por más que tú pactes con un falso maestro y le entregues todo tu patrimonio, ¿Dios va a cambiar de parecer si no es su voluntad? No, mis hermanos, y no es por falta de tu fe. Te están engañando, te están robando. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. ¿Es importante la fe? Sí, por supuesto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero número 1, cuando pactas en fe por la salvación de un familiar, los falsos maestros no te explican que la salvación es de Dios. Y sí, nuestro deber es orar, clamar, interceder por la salvación de este ser querido. Eso es lo correcto. Debemos pedir a Dios que tenga misericordia de él o ella, pero también debes estar claro lo que declara Dios en Romanos 9 del 15 al 16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pregunto, ¿a esta altura del análisis ya se te ha aclarado más el panorama? Es decir, no depende si tú pactas o no con un falso maestro de la prosperidad. Incluso puedes vender hasta tu casa y regalar ese dinero a estos enemigos de Dios, pero como te lo dice el verso 16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Dios. ¿Pero por qué no te predican eso? Porque no les conviene. Te están estafando y te siguen manipulando, cargando a ti la culpa, diciéndote que tu familiar no se salva porque tú no tienes fe. Por otro lado, te recuerdo un aspecto de la teología básica. La salvación es por gracia y no por obras. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Espero que te haya quedado claro por tu sanidad mental y financiera que la salvación no es por obras, no depende si tú pactas o no, la salvación depende de Dios. Y repito, ¿qué debes hacer tú? Orar y clamar para que Dios tenga misericordia de tu ser querido, pero el dar dinero no te garantiza nada, porque la salvación es por gracia y no por obras. Y número 2. Pacto por la sanidad de una enfermedad crónica. Te explico, así vendas tu auto, casa, incluso hasta el gato, y lo ofrendes a estos falsos profetas como un pacto con Dios para recibir sanidad, déjame decirte que si no es la voluntad de Dios que seas sano en ese momento, no recibirás sanidad. Mi hermano, mi hermana, no estás bajo un pacto de obras, estás bajo la gracia. No caigas en las estafas de estos supuestos pactos. Haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, me tengo que la tarjeta. No te quedes sin dinero para el mercado. No vendas tus cosas para que a través de un supuesto pacto puedas mover la mano de Dios a tu favor. Eso es una estafa. ¿Debes tener fe? Sí, por supuesto. ¿Debes orar? Sí. ¿Debes clamar al Señor? Sí. ¿Debes pedir por tu sanidad? Sí. Pero el quedarte sin comer, sin un techo, debajo de un puente por vender tu casa, tu auto y hacer un pacto con un hombre carnal y malvado, no te garantiza tu sanidad, porque es Dios quien sana y no a través de este falso malvado que te está estafando. Y recuerda que estos falsos maestros no te enseñan que la voluntad de Dios va a prevalecer a pesar de todo lo que tú puedas hacer, porque cuando no se cumpla lo que esperas, simplemente se lavan las manos y te dicen es por tu culpa, es por tu falta de fe, tienes que seguir pactando. Y en este contexto te voy a citar solo 2 pasajes bíblicos donde se realizaron milagros por la voluntad de Dios a pesar de la falta de fe del que recibía el milagro. En Hechos capítulo 3, versículos del 2 al 8, se narra la historia de un cojo de nacimiento que pedía dinero todos los días en la puerta del templo llamada La Hermosa. Este hombre solo deseaba recibir dinero, no le importaba su condición porque había vivido así toda su vida, era cojo de nacimiento. Entonces, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Les pregunto, ¿este hombre tenía fe? ¿Pidió ser sanado? No, mis hermanos, el hombre esperaba recibir solo una limosna de parte de ellos. La voluntad de Dios prevaleció a pesar de su falta de fe porque tenía un propósito de confirmar a los apóstoles como enviados de Dios. Y para que no se me acuse que estoy creando doctrina de un libro narrativo, vamos a ver otro ejemplo del Nuevo Testamento de las manos del mismo Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44, se nos describe que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Les pregunto, ¿Lázaro recibió ese milagro porque tenía fe? No, mis hermanos, un muerto no puede tener fe. ¿O la fe la tenía Marta y María, sus hermanas? Tampoco, de ninguna manera. Incluso en el versículo 39 se nos dice que el Señor Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Este milagro fue por la voluntad de Dios para demostrar que Jesús era el Mesías, para la gloria de Dios y a pesar que no había fe ni en el muerto ni en los familiares del difunto. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió caminando después de 4 días.
Aquí no hubo pacto, aquí no hubo fe, solo se cumplió la voluntad de Dios, se glorificó a Dios y se demostró que Jesús era el Mesías y que tenía el poder para levantar a los muertos, apuntando a la resurrección que vendría y a la que viene. Y para cerrar este segundo punto, aclaro nuevamente que siempre va a prevalecer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Así caigamos en esta estafa del falso evangelio de la prosperidad llamado pacto. Recuerden que nuestro deber es no dejar de clamar a Dios por nuestra necesidad. No debemos dejar de orar, debemos orar todos los días, y si es la voluntad de Dios, Él responderá a su tiempo a nuestro favor. Por otro lado, recuerden esto, Jesús siendo verdadero Dios y verdadero hombre, estando en agonía en el Getsemaní esperando su crucifixión, sudando como gruesas gotas de sangre, oraba a Dios en su naturaleza humana diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis hermanos, aunque no lo entendamos en el momento, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si no te parece, nunca dejes de mirar a la cruz. No pudo haber un sufrimiento más fuerte que el de Jesús en la cruz. Incluso fue una muerte injusta. Pero a través de ese sufrimiento recibimos por fe la mayor bendición de todas, nuestra salvación. Por otro lado, y culminando, porque en lo personal y con toda responsabilidad digo que son unos falsos maestros, incluso hasta incrédulos, porque con estas acciones diabólicas no están mostrando frutos de que son hijos de Dios. El Señor nos dice en Mateo 22:39 que el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando un falso maestro le dice a un hermano con cáncer terminal que no se sana porque no tiene fe, mintiéndole descaradamente, ¿está dando fruto de que es un hijo de Dios? No, mis hermanos, esto es un acto diabólico y malvado en contra de este hermano enfermo, rompiendo el segundo gran mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, e incluso rompiendo la ley moral de Dios, mintiendo descaradamente y de forma reiterativa. Y lo peor es que no muestran frutos de arrepentimiento, porque siguen años tras años realizando las mismas prácticas. Y recuerden, mis hermanos, que hay algunas enfermedades que no son para muerte, sino para la gloria de Dios, como lo dijo el mismo Señor Jesús en el caso de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 4. Y te ruego en el amor del Señor que no caigas en estos fraudes. Estás bajo un pacto de gracia y no bajo un pacto de obras. Es mentira que si pactas con dinero vas a mover la mano de Dios a tu antojo. Recuerda, Dios no es un títere. Los únicos beneficiados son estos falsos maestros y pastores, porque la salvación es de Dios, la sanidad es de Dios. Para ambos casos solo debemos orar y clamar sin cesar para que el Señor tenga misericordia y traiga sanidad a nuestras vidas y salvación a nuestros seres queridos. Y a ti, pastor o maestro, si eres creyente, ¿dónde está tu amor? Ve a Dios en arrepentimiento y fe y pide perdón por lo que estás haciendo. Y si no eres creyente, igual arrepiéntete de tus pecados y pide a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Y como fruto de esta conversión, pide al Espíritu Santo que te ayude a conducir a tu iglesia de una manera bíblica, sacando la prosperidad y poniendo solo a Cristo en el centro. Y si te ha gustado este recurso, apóyanos suscribiéndote al canal y dándole me gusta a este video. Y deja tu opinión en la casilla de comentarios y comparte este recurso con quien consideres que lo necesita escuchar. Y nos vemos en un próximo capítulo de esta serie titulada Prácticas diabólicas del falso evangelio de la prosperidad.